Señores y señoras, muy buenos días. Esta mañana me toca impartir algunos conceptos o conocimientos sobre cáncer de tiroides. Empezamos con esta primera lámina que es de mi autoría. No soy fotógrafo, pero lo tomé en el sur de Chimbote, Tortugas, cuando el sol ya se ocultaba. Les puedo decir que el cáncer no debemos tenerle miedo, sino hay que respetarlo. Esta enfermedad, cuando se inicia, es asintomático y el chequeo es el mejor método de diagnóstico. Con respecto a algunos conceptos, ¿no? Hay que ver sobre el concepto de tumor. El tumor es cualquier alteración de los tejidos que produzca un aumento de volumen de estos. Hay dos tipos o dos clases de tumores, los tumores benignos y los tumores malignos. Los primeros crecen lentamente y no se extienden a otras zonas del cuerpo, como en este caso que vemos un lipoma. Y los tumores malignos es sinónimo de cáncer. Es decir, que estos tumores crecen rápidamente y generan metástasis, es decir, que migran sus células a otras partes del cuerpo. Estos tumores malignos son de forma irregular, como vemos acá en este tumor del pulmón. Entonces acá vemos la histología. ¿Cómo son las células normales? Son ordenadas, ¿no?, en capas. En cambio, el tumor maligno es desordenada y crece rápidamente. Crece rápidamente. Las células normales se pueden convertir en células cancerosas a través de diferentes estadios o procesos. Acá tenemos un tejido normal, acá ya tenemos una hiperplasia, quiere decir que las células han crecido en número y en tamaño. Y la displasia, que es el precáncer, ¿no?, ya ocurren cambios en su estructura interna. Y el cáncer ya crece desordenadamente. Con respecto al cáncer, estos se diseminan por continuidad, por el sistema linfático o por el sistema sanguíneo. Por continuidad es aquellos tumores que, por ejemplo, un cáncer de estómago en la curvatura menor se pega al hígado y invade al hígado por continuidad, ¿no? Por el sistema linfático es a los ganglios regionales. Por decir, tenemos un cáncer de tiroides y las células malignas se van a los ganglios regionales. Por el sistema sanguíneo, las células viajan por el sistema sanguíneo. Por ejemplo, tenemos un cáncer de estómago y se va al pulmón, se va al hígado, al cerebro u otras estructuras. Con respecto a la anatomía de la tiroides, el tiroides se está ubicado en la base del cuello, como vemos en esta fotografía, debajo del cartílago de la tiroides y sobre la tráquea. Es de forma de una mariposa con dos lobos istmos. Tiene una altura normalmente aproximadamente de 7 centímetros de alto, ¿no?, por 3 centímetros de anchura y de grosor 1.8 centímetros. Este tamaño varía según la edad, según el sexo y según la fisiología. Por ejemplo, las mujeres que están embarazadas, esta glándula aumenta. Normalmente la glándula tiroides pesa de 25 a 30 gramos. La glándula tiroides usa yodo que se encuentra generalmente en el agua que nosotros ingerimos para producir hormonas. ¿Qué hormonas produce? Produce la T4 tiroxina o la T3 o triiodotironina. Además también sintetiza otra hormona que es la calcitonina, que se interviene en el metabolismo del calcio. La glándula tiroides regula el metabolismo basal y afecta el crecimiento de otros sistemas de nuestro organismo. Controla la frecuencia cardíaca y la temperatura del cuerpo y controla la cantidad de calcio en la sangre. Hablemos ya sobre cáncer de tiroides, ¿no? Un tumor grande en la cara anterior del cuello.
El cáncer de tiroides constituye el 1% de todas las neoplasias malignas, o de todos los cánceres es el 1%. Ocurre en hombres y mujeres, también en niños, como vamos a ver. La relación entre hombres, mujeres y hombres es de 4-1, o sea, 4 mujeres presentan cáncer y un varón. El cáncer de tiroides es, después del cáncer de piel, la segunda neoplasia maligna más frecuente en cabeza y cuello. Es el 6º cáncer más frecuente en las mujeres y el 8º en ambos sexos, según las estadísticas del INEN, del Instituto Nacional de Fenomenoloplásicas. Y como les decía, también ocurre en niños y adolescentes, en el 2% de los casos aproximadamente. En las estadísticas del INEN de Lima, ¿no?, el cáncer de tiroides en los niños es el 19º lugar que ocurre en estos niños. Y el cáncer de tiroides ocurre en las personas entre 40 y 59 años, es el más frecuente, como vamos a ver en las estadísticas que nosotros tenemos. El cáncer de tiroides es la neoplasia endocrina más frecuente, ocurre en el 90% de los casos. Se han visto que existen diferencias geográficas, como les decía, en las regiones donde hay déficit de yodo, ¿no?, ocurre con mayor frecuencia en los carcinomas, pero de tipo foliculares. Aunque los nódulos tiroideos, sean estos sólidos o líquidos o quísticos, son comunes. El 50% de estos en un solitario, en un hombre, tiene la posibilidad de 3 veces más de ser maligno que en una mujer. Los pacientes con los tiroideos y sospecha de cáncer, una TSH, asociándose a un tumor de cáncer diferenciado de la tiroides. Más del 50% de los nódulos tiroideos malignos son asintomáticos, que significa que los pacientes presentan el nódulo y no tienen ninguna molestia, no se dan cuenta y el cáncer va desarrollando progresivamente. Últimamente, el aparente incremento de la incidencia de cáncer, por ejemplo, las mujeres hace 10 años era 2.5 mujeres por un varón, ahora se están detectando más. ¿Por qué? Porque hay una detección temprana, o sea, la enfermedad subclínica son los microcarcinomas, los carcinomas que tienen poco tamaño. ¿Por qué? Porque las pruebas últimamente son muy sensibles, entonces nos hacen el diagnóstico temprano del cáncer de tiroides. Durante una ecografía, nosotros podemos detectar sospecha de cáncer, ¿no? Y estos son los nódulos hipoecogénicos que tienen microcalcificaciones, sus márgenes son infiltrativos o son irregulares, y cuando se hace el Doppler hay hipervascularidad de estos nódulos. Hay factores de riesgo para presentar cáncer de tiroides. ¿Qué es un factor de riesgo? Particularidad de las personas que desarrollan una enfermedad cualquiera. En el cáncer de tiroides tenemos factores de riesgo. Por ejemplo, la exposición a radiaciones ionizantes, como ocurrió en el año 1945, el 26 de agosto, en Hiroshima. Entonces, ahí, ¿no?, hubieron radiaciones ionizantes y los que más sufrieron sobre todo fueron los niños. Entonces, los niños, donde están expuestos a estas radiaciones ionizantes, al cabo de 5 años comienzan a desarrollar los tumores malignos. La dieta baja en yodo, como ya hemos visto, ¿no?, se asocia a cáncer de tiroides. Los factores genéticos. Nosotros llevamos en nuestros genes ya alteraciones para sufrir cáncer de tiroides si nosotros tenemos un hermano, un tío, un abuelo que haya tenido estas lesiones. El sexo, como ya hemos visto, y vamos a ver las estadísticas que tenemos en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no?, las mujeres son las que sufren más cáncer de tiroides. Y la edad.
¿no? De los 40, 45 años, 60 años, ya somos propensos a enfermarnos de cáncer de tiroides. Pero los factores de riesgo no significa que los que tenemos estos vamos a hacer cáncer. Hay personas que pueden no tener ninguno de esos factores de riesgo, pero presentan el cáncer. El cáncer de tiroides ocurre en aquellas personas que son sometidos a radioterapia en la cabeza, el cuello, tórax durante la niñez. Antes del año 1960 se utilizaba la radioterapia cuando las amígdalas estaban crecidas o cuando tenían adenoides o tenían acné o para reducir el timo, sobre todo en los niños. Hay que tener en cuenta que la radiación que sufre con rayos X que utilizan los odontólogos o cuando uno se hace una radiografía de cuello, de tórax, las mamografías, las tomografías, no tienen relación con el cáncer porque la radiación que uno sufre durante estos procedimientos es mínima. Entonces no hay que tener miedo para realizarse estos estudios de pistaje. Por ejemplo, las mujeres deben hacerse sus mamografías sin el peligro de que ellos pueden tener cáncer. Los que sí sufren son aquellos los técnicos, los radiólogos que están constantemente, ¿no?, en las máquinas que van a irradiar. Para eso ellos tienen su protección, sus mandiles y tienen unos dispositivos que indican la cantidad que ellos están recibiendo radiaciones. Acá tenemos las estadísticas del IREN Norte. Entre el año 2015 al 19 hemos tenido 310 cáncer de tiroides y vemos 7 pacientes en la edad entre 10 y 19 años. Y vemos que la edad más frecuente es entre los 50 y 59 años, ¿no? Y lo que les decía, que las mujeres son más propensas a tener cáncer de tiroides que los varones. Casi un 9-1 u 8-1 hemos tenido en el 2015 y el 19. Entonces hay que tener en cuenta esto para, según las estadísticas del IREN Norte, para hacer el chequeo, sus ecografías o el examen o el autoexamen de los pacientes, sobre todo las mujeres. Es importante el autoexamen, porque muchos de estos nódulos son asintomáticos y no le damos la debida importancia. Los tipos de cáncer de tiroides, tenemos 4 tipos de cáncer de tiroides. El más común es el carcinoma papilar, luego el folicular, el medular y el anaplásico, que este cáncer es muy agresivo. Rapidito avanza y no nos da tiempo para actuar. Según las estadísticas mundiales, ¿no?, el cáncer papilar es más frecuente, de color amarillo. Luego tenemos el folicular, el tumor de célula Hartle, los cánceres anaplásicos, el medular y otros cánceres que hay en la tiroides, ¿no? El papilar y el folicular ocurren aproximadamente en el 90% de los casos. El anaplásico, el medular, ¿no?, entre el 5 y 10%. Las estadísticas del IREN. Entre el 2015 y el 2029, el 90% ocurre en los pacientes con cáncer papilar y el resto se reparten el medular y el anaplásico. Hay otros tumores raros que aparecen en la tiroides. También encontramos linfomas y los tumores metastásicos. O sea, el tumor primario está en otra parte del cuerpo y aparece en cáncer en la tiroides, como son el carcinoma renal, el carcinoma broncogénico pulmonar, el cáncer de mama, los melanomas, los carcinomas epidermoides y los sarcomas llevan o sus células se van a la tiroides. ¿Qué manifestaciones clínicas? El paciente generalmente descubre el nódulo tiroideo. Muchas veces el cáncer de tiroides aparece como un nódulo cervical, o sea, como un nódulo en la parte lateral del cuello. El tumor primario a veces no se manifiesta y se manifiesta en la metástasis.
veces el paciente difonía, o sea, ronquera, cuando come tiene dolor o presenta disnea. También los pacientes manifiestan dolor en el cuello, en la mandíbula o en el oído. ¿Cómo se hace el diagnóstico de cáncer de tiroides? Después de realizar un examen físico minucioso, hay que hacer análisis de sangre, dosaje de TSH o T4, como hemos mencionado. Hay que hacer la biopsia aspiración con aguja fina, que puede ser del tumor tiroideo, como en este caso, o de un nódulo cervical de esta paciente. El diagnóstico se hace mediante los antecedentes. Hay que buscar factores de riesgo de los pacientes. El examen físico minucioso. Después de esto hay que hacer una ecografía. Como hemos mencionado, aquellos nódulos que son hipoecogénicos, que tienen microcalcificaciones, que tienen márgenes infiltrantes irregulares o hipervasculares. También, una vez que se ha detectado el nódulo tiroideo, hay que hacer una biopsia de aspiración con aguja fina. Otras veces, la aspiración con aguja fina nos reporta un tumor sospechoso de que es cáncer. Entonces llevamos al paciente a hacer una hemitiroidectomía y mandamos a congelar lo que hemos sacado en el acto operatorio al patólogo y en unos cuantos minutos nos responde, nos dice es un tumor benigno o es un tumor maligno. Si es el tumor maligno, entonces ya procedemos a hacer la tiroidectomía total. También hay que hacer laringoscopía. Muchas veces el tumor crece y por detrás de la glándula tiroides tenemos un nervio que va a las cuerdas vocales. Lo afecta y tenemos, o lo infiltra y tenemos dificultad para hablar. Entonces, durante el acto operatorio debemos tener en cuenta esta estructura tan importante para las cuerdas vocales. Hacer también estudios de hormonas tiroideas, de dosaje de hormonas en la sangre, TSH, calcitonina, tiroglobulina, que es un marcador tumoral. Generalmente la tiroglobulina se utiliza en el seguimiento de los pacientes. La tiroglobulina solamente es producida por las células tiroideas y los anticuerpos contra esta tiroglobulina. En los pacientes que tienen cáncer medular hay que hacer dosaje de calcio y calcitonina. Muchas veces encontramos tumores avanzados, tumores muy grandes, que sospechamos que invaden otras estructuras vecinas. Entonces, en esos casos, hacemos tomografía o hacemos resonancia magnética. ¿No? Dentro de los exámenes auxiliares es hacer la ecografía por expertos como el que está haciendo el diagnóstico, tomar radiografías, ¿no? Por ejemplo, este es un caso que no tiene metástasis, con esa tomografía que tiene nódulos diseminados por ambos pulmones. Acá tenemos una tomografía, ¿no? Acá está la tráquea, el tumor está creciendo por detrás en el lado derecho de la tiroides y está llegando hasta la columna cervical. O en este caso, ¿no? Que está invadiendo ya, incluso se está metiendo el tumor a la tráquea. Acá tenemos que está infiltrando la tráquea. O este tumor tan grande, ¿no? Que está invadiendo todas las estructuras en el lado izquierdo del cuello y ahí compromete, ¿no? La arteria y la vena, ¿no? La arteria carótida y la vena yugular interna y se va hasta la columna cervical. ¿No? Los cánceres de tiroides, los papilar y folicular son más frecuentes, el papilar ocurre más en jóvenes, el folicular más en adultos. Generalmente los papilares son multifocales encapsulados, los foliculares son solitarios y encapsulados, los papilares dan bastante metástasis linfática y los foliculares dan escasa metástasis linfática. ¿No? Es infrecuente metástasis a distancia, los papilares en cambio, los foliculares sí se van al hueso y a los pulmones. Entonces, ¿cómo se disemina el cáncer de tiroides? A los ganglios linfáticos primero ocurren
en el 40 al 50%, o sea, la mitad de pacientes tienen metástasis cervicales. Los foliculares son más pocos, como hemos mencionado. Y los cánceres de tiroides se va a los pulmones, al hueso, al hígado y al cerebro. O sea, hay que tener en cuenta durante el seguimiento con sus estudios radiográficos, ¿no?, para detectar. Los cánceres anaplásicos son los más agresivos. Estos invaden rápidamente el esófago, la tráquea, los ganglios, los músculos y los vasos sanguíneos, y a menudo son mortales muy rápidamente. ¿Cuál es el tratamiento para el cáncer de tiroides? Es la cirugía principalmente. Se hace tiroidectomía total o hemitiroidectomía, se saca la mitad de la glándula, o cuando hay metástasis en el cuello, como hemos visto que tiene un alto porcentaje, hay que hacer disección de cuello, sacar los ganglios. De acuerdo a la localización de los ganglios, la cantidad de ganglios, hay varios tipos de disección de cuello. Cuando el tumor no es resecable completamente, utilizamos la radioterapia. El tratamiento en el seguimiento de los pacientes que han sido sometidos a tiroidectomía total, hay que hacer la supresión de la T4, de la TSH, mediante el uso de la levotiroxina. Los pacientes, después de la cirugía, y aquellos pacientes que tienen un marcador tumoral, como hemos visto, la tiroglobulina, cuando está elevada a más de 10 centímetros, entonces se envía al paciente, pero más de 10 unidades, se envía al paciente para recibir yodo radioactivo, con la finalidad de buscar y destruir las células tiroideas cancerosas con mínimo o ningún detalle a otros órganos del cuerpo. También se puede utilizar quimioterapia, pero la quimioterapia se da solamente en los cánceres indiferenciados o anaplásicos. A veces no funciona, pero otras veces tenemos respuesta, pero son mínimas las respuestas. Aquí tenemos una paciente que tiene un tumor en el lóbulo izquierdo de la tiroides, ¿no?, y es un nódulo quístico y sólido. Se ha hecho una hemitiroidectomía. Acá está el lecho tiroideo izquierdo, la tráquea en la parte central y el remanente lóbulo tiroideo derecho. Otras veces hemos dicho que se hace tiroidectomía total y se hace disección ganglionar. Esta es la tiroides, disección ganglionar. Marcamos los grupos ganglionares en este lado derecho y el lado izquierdo para su seguimiento, ¿no? Acá tenemos una paciente, ¿no?, que llegó al instituto con esta gran tumoración. Hicimos la resección, su drenaje, y la paciente se pudo recuperar. El seguimiento. ¿Cómo se hace el seguimiento para los pacientes que tienen cáncer de tiroides? El objetivo es mantener eutiroideo. ¿Qué significa eutiroideo? Que sus valores normales deben estar dentro de los valores normales. Sus valores de hormonas tiroideas deben estar ni hipertiroideo ni hipotiroideos. El paciente nunca debe ser dado de alta. El paciente debe tener un permanente seguimiento. Nunca debe darse de alta. En el seguimiento que hay que hacer, una historia clínica, un examen físico cuidadoso, en especial en atención al cuello, porque en cualquier momento pueden presentar metástasis en el cuello. Hay que hacer exámenes de sangre, T4, TSH, tiroglobulina como marcadores tumorales, antitiroglobulina, que se hacen al año. Hacer un seguimiento con radiografía de tórax y ecografía de cuello también anual cuando son negativos. ¿Qué es recurrencia? Recurrencia quiere decir que la enfermedad puede aparecer en cualquier momento. Hay que hacer seguimiento, incluso hasta los 40 años, ¿no?, después del tratamiento. Esta recurrencia puede ser local, o sea, en el sitio en el lecho tiroideo pueden aparecer nódulos tiroideos, ¿no? Pueden aparecer nódulos regionales en los ganglios del cuello, o pueden aparecer metástasis en los pulmones, en los huesos o en el cerebro, como ya hemos mencionado. Hay factores de riesgo para los pacientes con cáncer de tiroides, lo que se relacionan al paciente, ¿no?, la edad, cuando son menos de 45 años,
¿no? En las mujeres y en los varones mayor de 45 años. El tamaño tumoral es diferente tener un tumor de un centímetro que un tumor de más de un centímetro. La extensión extracapsular, los tumores que solamente están dentro de la cápsula de tiroides, es diferente a los que ya han salido de la cápsula de tiroides. También factores de riesgo son encontrar metástasis pulmonar, como en este caso. Acá este no tiene metástasis, sus pulmones están limpios. Y acá están llenos ambos campos pulmonares. Entonces, tiene metástasis, inmediatamente hay que hacer su seguimiento y tratamiento con yodo radioactivo. Muchas veces responden bien con el yodo radioactivo. Y acá tenemos un grupo de cirujanos en el IREN. Y eso es todo, señoras y señores. Gracias por su atención. Esperamos tener sus preguntas para resolverles las inquietudes que ustedes puedan tener. Bien, tenemos una consulta, doctor. Sí, lo escucho. A ver. Dice, ¿a las pacientes que se le dio todo radiactivo tienen tendencia a hacer cáncer de tiroides? Los pacientes que han recibido yodo radiactivo son los pacientes, como he mencionado, aquellos que después de la tiroidectomía nosotros encontramos la tiroglobulina alta, más de 10 unidades internacionales. Esos pacientes van a tener yodo radiactivos siempre y cuando no tengan metástasis cervical para hacer el seguimiento, porque ellos pacientes que tienen metástasis cervical, primero hay que hacer la disección de cuello y después enviarlo al yodo reactivo. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Cuando el TPO y antitiroglobulina alcanzan niveles muy altos de un año a otro, ¿existe una probabilidad alta de cáncer de tiroides? Claro, como le decía, la tiroglobulina es un marcador tumoral, tiene que estar en valores bajos, 0 punto tanto, 4, 5, menos de 10 centímetros, perdón, menos de 10 unidades. Cuando ocurre el, el alza de la tiroglobulina tenemos que investigar, ¿no? Sabemos que la más frecuente es la metástasis ganglionar, tenemos que hacer una ecografía en cuello. Cuando este es negativo, hacemos una tomografía pulmonar. Cuando este es negativo, hacemos un survey óseo. Y cuando este es negativo, hay una tomografía cerebral, porque estos son los sitios más frecuentes que ocurre la metástasis o la diseminación del cáncer de tiroides. Entonces, esos estudios tenemos que hacer en un paso de seguimiento progresivo hasta llegar a determinar dónde está la lesión. Bien, muchas gracias, doctor. Otra consulta, doctor. ¿La caída de cabello en mujeres puede ser un cáncer de tiroides? ¿Cuál es la prueba más eficaz para el diagnóstico, ya que las glándulas clínicamente no se evidencian? Claro. Como ya le he mencionado, el diagnóstico clínico generalmente lo hace el paciente muchas veces. Presenta y palpa un nódulo o un bulto por debajo de lo que nosotros llamamos la manzana de Adán. O tiene un nódulo en el cuello. Entonces hay que hacer la investigación, su ecografía primero, y cuando hay sospecha de cáncer, hacemos la biosaspiración, tanto del nódulo tiroideo como de la metástasis ganglionar cervical si hubiera. La caída de pelo no tiene relación con el cáncer de tiroides. Bien, doctor. Tenemos otra pregunta más. ¿Qué tan efectivo es el consumo de selenio para ayudar en el proceso de Hashimoto? ¿Y se puede ingerir en cápsulas? ¿Selenio me dice? Sí, selenio. ¿Qué tan efectivo es el consumo de selenio para ayudar en el proceso de Hashimoto? ¿Y se puede ingerir en cápsulas? El proceso de Hashimoto, la tiroiditis Hashimoto es un proceso inflamatorio de la glándula
Tiroiditis Hashimoto desarrolla o puede desarrollar nódulos, por eso es importante el seguir, porque en algún momento uno de estos nódulos se puede convertir en maligno, pero el consumo de selenio no creo que tenga relación con la tiroiditis Hashimoto, menos con el cáncer de tiroides. Bien, doctor. Tenemos otra pregunta más. Esta participante dice que le dieron yodo radiactivo 2 veces, a los 23 y a los 25 años. Y pregunta, ¿por qué no le controlaban el hipertiroidismo? ¿Qué tipo de chequeos debe de hacer? Bueno, el tratamiento con yodo radiactivo generalmente es una sola vez. Se puede dar 100 milicurie, 120, 150, de acuerdo al examen que lo hagan. Eso lo hacen en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, en el IPEN en Lima. Pero otras veces los pacientes pueden recibir 2 a 3 veces. En este caso que me dice ha recibido después de 20 años, ¿no? Como le digo, el paciente no, disculpe, no, 2 veces ha recibido, a los 23 y luego a los 25 años de edad. 2 veces ha recibido el yodo. No, por eso ha recibido 2 veces, a los 23 y a los 25 años, dice, ¿no? Ya. Por eso le digo, el yodo radiactivo no se da cuando hay seguimiento del paciente. Después de la cirugía, nosotros hacemos un desaje de tiroglobulina y tiene más de 10 unidades internacionales. Este paciente es enviado al IPEN para que ahí le hagan el tratamiento con yodo radiactivo. Como le digo, generalmente utilizan 100 milicuries, 120 o más. La señora probablemente, o el paciente que hace la consulta, le detectaron a los 5 años del seguimiento, le detectaron tiroglobulina alta probablemente, y los exámenes, ¿no?, de extensión de enfermedad, como son ecografía, tomografía, radiografías, no mostraban enfermedad grosera, entonces le dieron por segunda vez el yodo radioactivo. Por eso probablemente ha sido. Bien, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Es cierto que tomarse una tomografía equivale a tomarse entre 100 a 150 radiografías? Y de ser así, ¿el tomarse varias tomografías puede conllevar al cáncer? Bueno, una tomografía o una radiografía, no. Entonces, no es cierto que una tomografía equivale a 100 radiografías de tórax, eso no es cierto. Entonces, todos esos estudios tienen su motivo por qué uno les pide. No es conveniente hacer a cada momento estudios radiográficos, estudios con radiografías, porque no es necesario. Con una tomografía, para hacer un diagnóstico, creo que una sola vez es suficiente. Si detecta un tumor maligno mediante una radiografía, el seguimiento se puede hacer por ecografías o por radiografías cuando es necesario, pero tampoco se puede repetir pues, a cada mes, cada 2 meses, ¿no? No es conveniente, no es necesario. Una tomografía de control puede ser al año. Bien, doctor. Otro participante pregunta, a ella le hicieron una aspiración y no se pudo realizar en 2 oportunidades porque el nódulo era muy pequeño. ¿Hay riesgo de cáncer? No le entendí la Dice, pregunta. doctor, si hicieron una aspiración, doctor, si hicieron una ¿Puede repetirlo? aspiración y no se pudo realizar en 2 oportunidades, porque el nódulo era muy pequeño, ¿hay riesgo de cáncer? Bueno, las bioaspiraciones tienen que hacerse en manos entrenadas, en primer lugar. Si el tumor es menos de 1 centímetro, la posibilidad de cáncer es poco, pero debe hacerse. La bioaspiración tiene categorías, 5 categorías. La primera y la segunda son benignos. En la tercera puede haber una sospecha de cáncer.
Cuando esta sospecha de cáncer se puede repetir la biopsia aspiración. Si sigue con sospecha, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos una hemitiroidectomía y hacemos una biopsia congelación y ahí nos va a dar la respuesta si el tumor es benigno o maligno. Si es la categoría cáncer. Entonces se puede repetir la biopsia aspiración y si es sospechoso, la hemitiroidectomía y la biopsia congelación. Doctor, otra participante consulta. Esta participante tiene un nódulo que mide menos de 1 centímetro, con características de carcinoma. Mandó a realizar biopsia, pero cuando salieron los resultados del laboratorio no fueron claros. Ahora tiene que hacerse control de ecografía cada 6 meses. ¿Es probable de que pase un tiempo y el nódulo no sea favorable para su salud? Bueno, dijeron que le hicieron la biopsia y fue sospechoso. En este caso, la recomendación es hacer una hemitiroidectomía y hacer la congelación durante el acto operatorio. Eso nos va a dar, ¿no? Una respuesta adecuada y verdadera. Bien, doctor. Otra pregunta. Dice, ha sido diagnosticada con hipotiroidismo, con tratamiento, pero hace 2 semanas. Hay dolor en el cuello, en el lado izquierdo, que irradia hasta el oído. Su control ha sido programado a 2 meses. ¿Qué examen puede realizarse para descartar alguna célula maligna? Ya, lo primero que tenemos que hacer es pensar que los hipertiroideos. Entonces, en ese caso hay varias cosas que se puede hacer. Uno, por ejemplo, una gamografía tiroidea y nos indica que es un nódulo caliente. ¿Qué significa? Que tiene T4 alto. Si fuera un nódulo frío con hipotiroidismo, entonces acá ¿qué hay que hacer el seguimiento con ecografías. Hay que hacer el seguimiento, puede ser cada 6 meses. Si la ecografía nos detecta un nódulo que es sospechoso, hay que hacer la biopsia aspiración. Esta es la que nos va a dar el diagnóstico. Doctor, ¿qué quiere decir el término resecar o tumor resecable? Ya, resecar significa extirpar, ¿no? Y tumor extirpable significa que el tumor puede ser resecado sin causar daño en los tejidos vecinos. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos un tumor en la tiroides, en el lóbulo izquierdo o derecho de 2 centímetros, quiere decir que es un tumor resecable. Si el tumor es más grande y nosotros vemos que tiene sospecha de que infiltra la tráquea, el esófago o el plexo braquial, mediante una tomografía nosotros detectamos que ese tumor es irresecable. Entonces, esos son los conceptos de resecabilidad o irresecabilidad. Sí. En un paciente con cáncer de tiroides, ¿los valores de TSH y T4 están elevados o disminuidos? ¿Qué dicen? ¿En un paciente con cáncer tienen TSH y T4 elevados? ¿Es cáncer? Dice, en un paciente con cáncer de tiroides, ¿los valores TSH y T4 están elevados o disminuidos? Ya. En un paciente con cáncer de tiroides, lo ideal es mantenerlo eutiroideo después de una cirugía. Antes de la cirugía, el TSH puede estar elevado y eso nos indica que la sospecha de cáncer de tiroides. Después de la cirugía, hay que mantenerlo al paciente, como decía, eutiroideo. Esto se maneja administrando T4 o hormona tiroidea de acuerdo al peso del paciente. Si el paciente es obeso, va a tener que tomar más hormona tiroidea y la TSH tiene que disminuir a valores normales o por debajo de lo normal. Esto significa suprimir la TSH. ¿Qué significa suprimir la TSH? Es que la TSH es la hormona estimulante de las células tiroideas. Si nosotros mantenemos a un paciente después de la tiroidectomía con valores altos de TSH, estamos estimulando a las células que probablemente puedan quedar o están desarrollándose para producir un tumor maligno. Entonces hay que manejar muy bien
la T4 y la TSH. Ninguno de estos dos debe estar elevado. La TSH debe estar incluso disminuido de sus valores normales. Doctor, por mi nódulo que mide menos de 1 centímetro, pasé con el endocrinólogo para tener un diagnóstico más claro de con qué especialista debe acudir. ¿Con cirugía de cabeza y cuello? Es la pregunta. Bueno, sin meterme en el campo del terreno de los colegas, los nódulos tiroideos deben ser manejados por el cirujano oncólogo de cabeza y cuello. Los endocrinólogos, ellos ven más sobre la disfunción de la glándula tiroides. ¿Qué significa disfunción? Los pacientes que son hipotiroideos o hipertiroideos. Ellos lo manejan mucho mejor que nosotros. Si el paciente ya tiene un nódulo, debe ser evaluado por un cirujano de cabeza y cuello. Bien, doctor, queremos agradecerle muchísimo su participación el día de hoy. Gracias por su excelente exposición. Y de pronto un mensaje final para todos los participantes, doctor, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecer a mi institución por invitarme a esta disertación, que más que exposición es importante la comunicación entre el público y nosotros. ¿Qué les recomiendo a los pacientes? Es autoexaminarse primero. El autoexamen es lo más importante. Y el mejor momento para autoexaminarse en nuestro cuerpo es durante el baño. Durante el baño, el cuerpo con jabón o con líquido, es fácil detectar un nódulo. Entonces, es importante el autoexamen. Si hubiera un nódulo en el cuello o en la tiroides, inmediatamente acudir al médico especialista para que le dé la orientación adecuada. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar a tiempo y detectar la enfermedad antes que sea tarde. Eso es todo. Muchas gracias.